Comenzamos casi sábado por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. Viernes de 19 a 20 horas. Vamos a saludar ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué se cuenta? Bueno, muy buenas noches. El tiempo aparentemente no acompaña. No. Bueno, ya estamos en la frontera con el invierno. Recuerden que el programa, aparte de estar en el aire por Graffiti, que también tengan en cuenta que escuchando el programa, así como una vez de bonus track, ¿no? La radio repite los programas, Sí, es el verdad. caso de tanto de Prohibido Olvidar como Casi Sábado, así que Como de otros programas también. como de otro programa también, así que más allá de la hora predeterminada, usted ya sabe que por ahí un domingo, un sábado, a la mañana, a la tarde, por ahí un lunes también nos escucha, y también, digamos, si se quiere dar la panzada con nuestro programa, también nos puede encontrar en el canal de YouTube Prohibido Olvidar, también en Telegram, también en TikTok y por supuesto también en Facebook. Si entra por YouTube, no se olvide de dar un like, que eso favorece a lo que es el favoritismo de los algoritmos y demás susodichos. Bueno, Pablo, vamos a escuchar ahora la columna internacional de Carlos Juncos. Muy buenas tardes, estimados oyentes. Sean todos muy bienvenidos a esta nueva entrega de la columna internacional para el programa Casi Sábado, que se emite todos los viernes a partir de las 19 horas por Radio Graffiti Mar del Plata. Y hablando de Mar del Plata, nuestra querida ciudad de Mar del Plata, estamos con este clima bastante arrevesado. Algunos días de mucho calor el fin de semana, muy lindo, días de sol, y después días nublados, lluvia, bueno, como nos tiene acostumbrado en la costa atlántica en general y en nuestra ciudad en particular. De todas maneras, sigue siendo una ciudad maravillosa para visitarla, para pasear, para trabajar, para vivir. Es una ciudad extraordinaria. Pero bueno, como siempre tenemos estas inclemencias del tiempo, del clima, que bueno, que hacen que haya días que realmente se ponen muy difíciles. Pero nada más que un poco de lluvia, nada más que un poco de humedad. Y bueno, y además nos estamos acercando cada vez más al otoño, o sea, cerrando ya, entrándonos en el otoño. Así que es lógico que todo esto ocurra. Bueno, dicho todo esto, vamos a pasar a las noticias internacionales que hemos preparado para ustedes en el día de la fecha. Y como siempre, para ello vamos a pedirle la colaboración a nuestra querida Inaya, que nos haga un pequeño resumen de cuáles son las noticias más relevantes de esta semana en el ámbito internacional. Así que muy bienvenida y adelante, Inaya. Aquí tienes un resumen de los acontecimientos internacionales más destacados de esta semana. Conflicto en Medio Oriente, tensión Irán. Las negociaciones de paz en Islamabad, lideradas por el vicepresidente J.D. Vance, terminaron sin acuerdo debido a la negativa de Irán de abandonar sus ambiciones nucleares. Bloqueo del estrecho de Hormuz. Donald Trump anunció un bloqueo naval para asegurar la libre navegación, mientras Irán advierte que ningún puerto del Golfo Pérsico estará seguro si se impide su comercio. Crisis energética. El cierre del estrecho ha disparado el crudo Brent a $95 estadounidenses y la inflación en la eurozona al 2.6%. Latinoamérica y diplomacia. Elecciones en Perú. El escrutinio entra en su fase final con una cerrada disputa entre el izquierdista Roberto Sánchez y el ultraderechista Rafael López Aliaga. Foro CEPAL en Chile. Santiago de Chile acoge el Foro sobre Desarrollo Sostenible para evaluar los avances de la Agenda 2030 en la región. Acuerdo FMI Argentina. Se logró un acuerdo técnico que ha reducido el riesgo país por debajo de los 530 puntos. Otros conflictos y ciencia. Sudán. El país cumple 3 años de guerra civil, consolidándose como la mayor crisis humanitaria actual, sin un alto el fuego a la vista. Avance médico.
Investigadores presentaron MitoCatch, una tecnología que permite transferir mitocondrias sanas a células dañadas para frenar enfermedades degenerativas. Corea del Norte, el OIEA, alertó sobre un aumento crítico en la capacidad del régimen para producir armas nucleares. Bueno, como siempre, muy bueno tu informe, Inaya, y bastante variado, te voy a decir, ahí noticias de todos lados. Me interesa un poco que trabajemos aquí en América Latina, porque lo que está pasando en el estrecho de Hormuz, más allá de toda esta fanfarria y todas estas vueltas, idas y vueltas, no se resuelve por lo pronto y no creo que se pueda resolver al corto plazo. Así que contame un poco qué pasó en las elecciones en Perú. Las elecciones generales en Perú se llevaron a cabo el pasado domingo 12 de abril en un escenario de altísima fragmentación, con más de 30 candidatos presidenciales. Aquí los puntos clave. Resultados y segunda vuelta. Ningún candidato superó el 50% de los votos. Según los últimos conteos de la OMP, los candidatos que pasarían al balotaje el 7 de junio son Keiko Fujimori, Fuerza Popular, quien lidera ligeramente, y una disputa cerrada por el segundo puesto entre Roberto Sánchez, Juntos por el Perú, y Rafael López Aliaga, Renovación Popular. Perfil de los favoritos. Fujimori se presenta por cuarta vez con un mensaje de orden y futuro, mientras que Sánchez representa la opción de izquierda y López Aliaga una postura conservadora de derecha. Sorpresas. El humorista Carlos Álvarez y el joven Wolfgang Grosso lograron captar una intención de voto significativa, reflejando el descontento social con la clase política tradicional. Lo que se eligió. Además de la presidencia, los peruanos votaron para conformar el nuevo Congreso bicameral, senadores y diputados, y el Parlamento andino. El ambiente es de incertidumbre y una fuerte polarización, con varios candidatos aún en empate técnico para definir quién enfrentará a Fujimori en junio. Muy interesante todas las elecciones en Perú, pero me llama poderosamente la atención que las elecciones fueron el domingo y estamos a esta altura de la semana y todavía no están los resultados. ¿Qué pasó con la entrega de urnas? Supe que hubo algunos inconvenientes. ¿Qué pasó con eso, Inaya? La entrega de urnas fue caótica y dejó a 63.300 ciudadanos sin votar el domingo 12 de abril. Falla logística. La OMP no entregó el material electoral a 15 locales de votación en Lima, distritos de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacamac. Consecuencias. Se dejaron de instalar 211 mesas. Ante el reclamo masivo, el JNE extendió la votación para esos locales hasta el lunes 13 de abril. Investigación. La Fiscalía Anticorrupción allanó la OMP para investigar a la empresa proveedora de transporte por este error puntual extraordinario. Este incidente alimentó una fuerte narrativa de fraude en redes sociales, aunque las autoridades electorales aseguran que el 99.8% de las mesas a nivel nacional sí operó con normalidad. Aún no hay resultados oficiales al 100%, pero la tendencia es clara. Keiko Fujimori aseguró su lugar en la segunda vuelta con aproximadamente el 16.8% de los votos. El segundo puesto sigue en disputa técnica entre el izquierdista Roberto Sánchez y el conservador Rafael López Aliaga, ambos rondando el 12%. La OMP continúa procesando las actas, especialmente las del extranjero y de zonas rurales, que definirán quién será el rival de Fujimori el próximo 7 de junio. Se espera el cómputo final oficial para finales de esta semana o principios de la siguiente. Bueno, poco serias las elecciones en Perú, esto de olvidarse de entregar las urnas, la verdad que no está muy bueno. Creo que ellos votan con boleta única y que los ciudadanos eligen dentro de esa boleta a quienes quieren votar, pero bueno, el sistema ha fallado, que ya viene fallando porque si no me equivoco, Perú ya va por el 10º presidente en 10 años, es decir, prácticamente un presidente por año, en promedio, ¿no? Un presidente por año. Realmente un desastre el sistema democrático de Perú, que está atravesando un problema muy, muy serio. Bueno, dejemos a nuestros queridos vecinos de Perú con estas elecciones, a ver cómo las resuelven. Y me gustaría también abordar ese tema que mencionaste sobre Sudán, pero creo que es mejor, Inaya, que tomemos otro programa donde desarrollemos una visión un poco más amplia sobre el problema de África, ¿no? El problema en África. Y por otro lado, bueno, está circulando en las redes un nuevo congreso internacional con un sofisticado nombre de Sov-Inter, ¿no? Que refiere a lo soviético e internacional. ¿Vos sabés qué se trata de eso? ¿Podés hablarme un poco sobre eso, Inaya? Se trata del Congreso Mundial por el Nuevo Socialismo del siglo XXI,
también conocido coloquialmente en círculos políticos como el Sovintern. Este encuentro está programado para finales de abril de 2026 en Moscú y busca ser un punto de inflexión en la geopolítica de izquierda. Aquí tienes los puntos clave para entender de qué trata este evento. Objetivo central. El Congreso busca articular una alternativa política global frente a lo que los organizadores describen como el declive del modelo unipolar occidental. La idea es aglutinar a partidos comunistas, socialistas y movimientos progresistas del sur global para construir una agenda común bajo el lema de paz en lugar de guerra. Ejes del encuentro. Soberanía y multipolaridad. Se discute la creación de un bloque que no dependa de las directrices de Washington o Bruselas. Reforma económica. Debate sobre alternativas al sistema financiero actual, influenciado por las tensiones económicas y las sanciones internacionales. Desafío ideológico. Los analistas lo ven como un intento de Rusia de recuperar influencia ideológica, similar a lo que fueron las antiguas internacionales, pero adaptado a la era digital y a las crisis actuales, como la de Medio Oriente. Contexto y controversia. El evento no está libre de tensiones. Mientras algunos sectores de la izquierda latinoamericana y africana ven esto como una oportunidad de fortalecer la cooperación, otros critican el uso de este foro para legitimar la postura rusa en el actual orden mundial. Nota: este encuentro ocurre en un momento de alta tensión internacional, donde Rusia busca consolidar su alianza con China y otros países no alineados para contrarrestar el aislamiento diplomático. Muy interesante, Inaya, muy interesante el Sovinter, este neologismo de soviético e internacional. Y aparte me parece un poquito traído de los pelos. Pero bueno, ya veremos cómo se desarrolla ahora en los próximos días. Creo que empieza 25, 26, 27 de abril en Moscú, con algunos detalles sinceramente cómicos, defendiendo gente que ni siquiera es de izquierda. Pero bueno, de todas maneras ya veremos qué ocurre con eso, aunque no le tengo no creo que pase nada importante. Bueno, como siempre se nos ha agotado el tiempo, así que un gran abrazo para todos y nos encontraremos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. Desmantelan la saladita de la Bristol tras mega operativo judicial. La histórica feria de la Saladita, ubicada en la playa popular de Mar del Plata, fue desmantelada en su totalidad tras un mega operativo ordenado por la Justicia Federal. La intervención comenzó el miércoles por la mañana y se extendió hasta la madrugada del jueves, cuando personal del Envial con maquinaria pesada destruyó los puestos y estructuras que habían sido levantados en el lugar. La operación fue llevada a cabo por unos 100 efectivos de prefectura, acompañados por personal de la Agencia de Recaudación, ARCA, y funcionarios del Poder Judicial, en el marco de la Ley de Marcas. Durante el operativo se requisaron todos los puestos, en su mayoría cerrados con candados. Los efectivos impidieron el traslado de mercancía para evitar que los feriantes intentaran sacar productos durante el allanamiento. La intervención tuvo un carácter inédito, ya que la feria había operado por años en la ciudad, ofreciendo una amplia variedad de productos, desde ropa hasta tecnología. Dejamos acá y vamos a ir ahora a la nota de Pablo Aceto en Cazador de Noticias. La pobreza de Argentina no se explica por la falta de recursos, sino por la falta de vergüenza. Este texto presenta una crítica incisiva de Pablo Aceto, Partido Socialista Auténtico, sobre la gestión energética actual en Argentina. Su argumento central gira en torno a la dicotomía entre la abundancia de recursos naturales y la deficiencia en la planificación política. Aquí te resumo los puntos clave de su postura y el contexto técnico de lo que plantea.
1. Mercado Spot vs contratos a largo plazo. Aceto critica la dependencia del mercado spot, compras inmediatas, argumentando que expone al país a la volatilidad de precios internacionales. Riesgo. El precio puede duplicarse según el contexto geopolítico, como guerras o crisis de suministro. Comparación. Menciona a países como India y Qatar, que aseguran suministros por décadas, hasta 17 años, para fijar costos y evitar sorpresas presupuestarias. 2. El costo de la improvisación. El dirigente destaca una diferencia tarifaria alarmante. Precio actual pagado. Entre 24 y 27 dólares estadounidenses por millón de BTU. Precio año anterior. Cerca de 12 dólares estadounidenses por millón de BTU. Según Aceto, esta diferencia no es solo un gasto económico, sino una muestra de irresponsabilidad gubernamental al no haber previsto la logística necesaria. 3. La paradoja de Vaca Muerta. Uno de los puntos más fuertes es la mención al yacimiento Vaca Muerta. Argentina posee una de las reservas de gas no convencional más grandes del planeta, pero persiste la necesidad de importar GNL, de gas natural licuado, por falta de infraestructura, gasoductos y plantas de licuefacción, o fallas en la estrategia de autoabastecimiento. Aceto define esto no como una carencia material, sino como una falla moral y política. Análisis de la frase de cierre. La pobreza de la Argentina no se explica por la falta de recursos, sino por la falta de vergüenza. Esta conclusión de Aceto sugiere que el problema del país no es económico ni geológico, sino institucional y ético. Plantea que mientras la riqueza está bajo el suelo, la gestión en la superficie condena a la economía a pagar precios exorbitantes por recursos que el país ya tiene, pero que no sabe o no puede extraer y distribuir eficientemente. Las tarifas no es una consecuencia inevitable de la falta de recursos, sino el resultado de una planificación deficiente y de una subordinación de los intereses nacionales frente a los negocios de operadoras privadas. 1. La trampa del mercado spot. Aceto pone el foco en la licitación del 20 de abril para la importación de gas en Escobar. Explica que Argentina opera bajo una lógica de emergencia constante, comprando gas en el mercado spot, al contado y para entrega inmediata. Volatilidad bélica. Al no tener contratos firmados con años de antelación, el país queda expuesto a los vaivenes de los conflictos en Medio Oriente. Comparativa internacional. Menciona que países como la India aseguran su suministro con contratos a 17 años, blindándose contra las subas de precios. Argentina, al salir a comprar en medio de la crisis, terminará pagando hasta 27 dólares por millón de BTU frente a los 12 dólares que pagaba el año anterior. Es decir, una compra un 100% más cara por falta de previsión. 2. Exportación de riqueza e importación de deuda. Uno de los puntos más críticos es la contradicción entre el potencial de Vaca Muerta y la realidad del consumidor argentino. Vaca Muerta desaprovechada. Siendo el segundo yacimiento de gas de esquisto del mundo, Argentina debería ser autosuficiente. Sin embargo, Aceto señala que se ha permitido a empresas privadas exportar este recurso con retenciones bajas, mientras el Estado importa gas caro para cubrir el bache invernal. El caso alemán revela una paradoja alarmante. Empresas operadoras en Argentina firmaron contratos para proveer gas a Alemania por 8 años, asegurándole suministro y precio, mientras el propio Estado argentino no garantiza lo mismo para sus ciudadanos. 3. El fracaso de la infraestructura. El análisis subraya que la falta de obras clave impide que el gas nacional llegue a donde se necesita. Gasoducto Norte. La demora en la reversión de este gasoducto impide que el gas de Vaca Muerta reemplace las importaciones que antes venían de Bolivia. Conflicto con Chile. Menciona problemas técnicos severos en el envío de gas a Chile. Debido a la falta de procesamiento, plantas de tratamiento, el gas sale con componentes pesados que, al licuarse por el frío de la cordillera, generan un efecto pistón peligroso para la integridad de las tuberías. 4. El efecto cascada, gas y electricidad. Aceto advierte que el tarifazo no será solo en la boleta del gas. Existe una dependencia estructural que vincula ambos servicios. Generación térmica. Dado que el 60% de la matriz eléctrica argentina depende de centrales que queman gas para funcionar, el costo de generar luz se duplicará al duplicarse el precio del gas importado. Prorrateo. Todos estos sobrecostos por errores de gestión o desconocimiento se trasladan directamente al usuario final a través de los cuadros tarifarios que se aplican en los meses de mayor consumo. Conclusión y visión política.
Para Pablo Aceto, la situación es una falta de vergüenza política. Sostiene que la pobreza en Argentina es artificial, ya que el país cuenta con la 8ª geografía del mundo en recursos. El problema radica en que el Estado funciona como un facilitador de negocios para terceros. Menciona operadoras que actúan como lo hacía CAMMESA, en lugar de proteger el bolsillo de los trabajadores y la soberanía energética. El tarifazo que viene, según este análisis, tiene nombre y apellido. Es la consecuencia de no haber hecho los contratos de suministro cuando el escenario internacional era más favorable. El consumo de carne vacuna es el más bajo en 20 años. El consumo de carne vacuna por habitante retrocedió durante marzo 3,7% en relación a igual mes del año pasado y alcanzó a 47,3 kilos por habitante por año, en el peor registro en los últimos 20 años debido a una caída en el nivel de la oferta, lo que produjo un alza en los precios en torno al 10%. El dato del consumo fue informado por la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, SICRA. En este comportamiento influyó una menor oferta de hacienda disponible, además de la suba de los precios. En marzo, el precio de la carne vacuna subió un 10,6%, según un relevamiento realizado por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna. El alza ocurrió tras varios días de lluvia que complicaron la salida de hacienda del campo, faena para su posterior venta. También explicaron que otro motivo de la suba fue que los productores aprovecharon una mejora en la condición de la pastura para dejar que los animales sumen más kilos. ¿Carne de burro a la parrilla? La polémica apuesta que divide a Chubut. La reciente irrupción de la carne de burro en las carnicerías de Chubut desató un intenso debate que cruza la necesidad económica con los tabúes alimentarios de la sociedad argentina. El proyecto, liderado por el productor rural Julio Cittadini, en la zona de Punta Tombo, dejó atrás su etapa experimental y comenzó a comercializarse este mes en Trelew, con cortes que alcanzaron los 7.500 pesos por kilo. La iniciativa surge como una respuesta directa a la crisis estructural de la producción ovina y a la falta de aptitud de los suelos patagónicos para el ganado vacuno tradicional. Según explicó su impulsor, la carne de burro presenta cualidades nutricionales y organolépticas comparables a las de la carne vacuna, posicionándose como una opción viable para el mercado local. Sí, a ver, lo que hay que entender es esto, porque lo que se ha hablado de la carne de burro. Primero, esto no es algo nacional, sino que tiene que ver con una producción regional. No toda la Argentina es la pampa húmeda. Yo me acuerdo, era chico, hemos visto varios experimentos como esto. El cebú, me acuerdo, cuando yo era chico, que se criaba en la zona de la Mesopotamia, al norte, Misiones, Corrientes. Van a ver si todavía hay algunas variedades de cuernilargos, que es
es de las familias de las vacas, pero tiene otras características que son propias a lo que es la geografía. El problema en el sur es que hay un problema para la cría de bovinos, la aparición de depredadores, las condiciones más desérticas. Sí. Entonces vieron la posibilidad de esta crianza. Ojalá que le vaya bien, qué sé yo. Pero En la zona pampeana no se adaptaría esto. no, en la Pampa, No, en la no. Pampa cría una vaca que son una belleza. Lo que pasa que A ver, es un paisaje de lo que estamos hablando de Cittadini, es en un paisaje completamente amarillo. En una zona casi semidesértica, muy árida, donde no podés ni plantar trigo, no podés plantar soja, no podés criar vaca, ahora tampoco podés criar oveja, y buscan, ojalá también en el resto del sur se den también iniciativas como esta, porque hace también al desarrollo de esa serie, porque si no son tierras improductivas. Bueno, le están buscando la solución en ese sentido. Creo que es independiente al tema de la situación de la carne vacuna. claro, Es más, está siendo favorecido. ¿Por qué? Porque sale con un precio para instalar, para hacer mercado, que con un precio local de la carne vacuna, seguramente este precio que está presentando de 7.000 pesos el kilo 7.500 pesos el kilo. sería Por eso decía, inviable. hay una gran diferencia de Claro, precio. pero si en vez de tener de la carne vacuna un precio de paridad de exportación, tuviera un precio más racional, ¿a cuánto tendrían que salir a vender la carne de burro? Tendría que salir a un precio que ya sería inviable. Es decir, se le alineó los planetas, la carne vacuna se apreció, volaron los precios y entonces le deja una franja donde incluso hasta puede promocionar su producción. Bien, vamos ahora, Pablo, a la columna de Carlos Matos. La situación del sector de la discapacidad sigue en emergencia y cada vez más grave. No se aplica la ley de emergencia en discapacidad. Los hogares y centros de día siguen sin recibir los pagos atrasados y los profesionales, muchos de ellos, van a dejar de ofrecer sus servicios, lo cual es lógico, como parte de la clase trabajadora. Ya cerraron más de 40 centros en el país. Esa cifra corresponde a octubre del año pasado. Hay muchos centros y hogares que van a continuar el mismo destino si esto no se revierte ya. Es conocida la situación de la Casa del Ángel. Hemos escuchado por los diferentes medios de difusión a Mari Tarilo hablar de lo que está ocurriendo. Cito la Casa del Ángel a modo de ejemplo, porque es algo que están viviendo muchas otras instituciones. Esperamos que toda la comunidad acompañe a esta conferencia de prensa. Se va a realizar el viernes 24, es decir, dentro de una semana, a las 13, en el Colegio de Psicólogos, ubicado en Castelli 3745.
Repito los datos. Es importante que nos acompañen personas con discapacidad, referentes, organizaciones y la población en general. Van a estar Prestadores Unidos, prácticamente la totalidad de los centros de día y hogares, y prácticamente la totalidad de las instituciones conducidas por personas con discapacidad. A esta conferencia de prensa adhiere la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Mar del Plata. La discapacidad, una vez más, está en emergencia. Es evidente que la decisión del gobierno nacional, entre otros gobiernos, es la de terminar con el sector de las personas con discapacidad por goteo. ¿Sí? A más de una oyente esto le parece una exageración. ¿Qué pasa si te quitan los medicamentos de golpe? Si ya no podés recibir atención médica, si no te alcanza para comer. ¿Eso no es matar por goteo? ¿O por abandono? ¿Dónde están los famosos valores judeocristianos que este gobierno dice defender y suscribir? En la cultura judeocristiana, el centro de los valores lo ocupa la vida, y no la vida como una abstracción. La vida entendida como vida digna. Recordemos lo que dice el Nuevo Testamento. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. Para que tengan vida. No es un concepto meramente biológico. Es un concepto que tiene que ver con la existencia misma. Y para que la tengan en abundancia. Esta es prácticamente una síntesis en esa línea, en ese versículo, de la importancia axiológica de la vida en toda la cultura judeocristiana, que este gobierno utiliza como bandera, pero que bastardea prácticamente aniquilando por goteo a los más débiles. ¿Sí? ¿Parece una exageración? Insisto, ¿cómo puede sobrevivir alguien sin medicamentos? Los electrodependientes que no pueden pagar las tarifas de la luz, los profesionales que cobran tarde, las familias que se rompen por semejante crisis, los transportistas que no pueden trabajar. Una vez más, esperamos a toda la comunidad el viernes 24 de abril a las 13 en el Colegio de Psicólogos Castelli 3745. Repito la dirección, Castelli 3745. Porque el pueblo tiene derecho a saber de qué se trata y qué ocurre con el colectivo de personas con discapacidad. Nos encontramos el viernes próximo. Muchas gracias, Carlos Matos. Para Lugones, el ministro de Salud de Nación, los jubilados del PAMI mayores de 80 años son una carga muy grande y advirtió como un problema que haya más de 1 millón de octogenarios en la obra social.
En medio del conflicto abierto con los médicos que rechazan recortes a sus ingresos y con una deuda multimillonaria con prestadores sin cancelar, Mario Lugones consideró que el eje del problema del PAMI está en la cantidad de afiliados que superan la barrera octogenaria. El PAMI tiene 1 millón de personas con más de 80 años, sobre los 5 millones de personas que hay en total, dice el ministro de Salud, frente a lo cual sentenció PAMI tiene una carga muy grande. A eso el ministro sumó como una carga también a los casi 6.000 afiliados a la obra social que tienen más de 100 años. La deuda del PAMI con prestadores, queremos aclarar que toda esta gente aportó, ¿no es cierto?, al PAMI. No es que están por estar. Por supuesto. La deuda del PAMI con prestadores está generando un cataclismo en el sistema con farmacias que ya dejaron de suministrar medicamentos, clínicas al borde del cierre y médicos que amenazan con abandonar la atención por PAMI de no derogarse la reciente resolución que les corta el 50% de sus ingresos. El tema genera cortocircuitos internos en el gobierno. Lugones acusa a Caputo de pisarle los fondos y le exige hasta $1.000 millones para restablecer la continuidad operativa de la obra social. Que Lugones no tiene la última palabra para cancelar la deuda del PAMI quedó en evidencia con la respuesta que el propio ministro dio al ser consultado por los giros adeudados. Me dijeron que estaban pagando, dijo, para admitir que el tema pasa por la decisión de otros miembros del gabinete libertario. A ver si, porque por ahí no se está entendiendo lo que dijo el ministro Lugones, que es un poco lo que decía Carlos Matos en su columna. Sí, el problema es que hay mucha gente de 80 años. Sí. ¿Cuál es la definición? ¿Qué es lo que te están diciendo? Que el problema es que vivís mucho, tenés que vivir menos. Claro. Yo no sé si por ahí no es que nos mareó en una metáfora, lo está diciendo explícitamente. No sé algo, si no cabría una denuncia algo, por estas palabras. A ver, esto ya se ha dicho antes, me acuerdo, y no solamente en Argentina, cuando era presidente Macri, estaba de presidenta del FMI, Christine Lagarde, Sí. actual presidente de el Banco Central de la Comunidad Económica Europea, donde también dijo que había mucha gente grande, mucha gente mayor, Que la gente y eso vivía es mucho, ¿no dijo? gente que vivía mucho. A ver, como para que entendamos la diferencia, China también tiene ese problema porque son 1.400 millones, ellos tienen tandas de viejos. En la última reunión del Congreso Nacional, donde efectuaron, entre otras cosas, se sanciona el plan quinquenal, ha sido en el desarrollo de la tecnología, justamente para aliviar la situación de la gente mayor, solucionar el problema de la producción y solucionar ese tema. Digamos, el problema en China de la gente mayor es cómo solucionarle el problema. Claro, no es matarlo. El problema que está planteando Lugones, como lo plantea Christine Lagarde también, es que están sobrando. Claro. Están viviendo mucho, entonces vamos a sacarle medicamentos, vamos a sacarle médico, así se van antes
Es decir, valés mientras puedas pedalear para hacer un reparto. Cuando no puedas pedalear más, ya entras en la parte de a ver cómo nos sacamos de encima. Más claro, echale agua. Sí. Bueno, en tanto en el Colegio de Farmacéuticos de La Plata señalaron que este miércoles se cancelaron 2 pagos de PAMI, pero que los mismos no modifican el panorama complicado. Es que las farmacias venían con un atraso de 4 pagos, el martes se habían vencido otros 2 y habían quedado con un rojo de 6 pagos sin cubrir. Con el desembolso reciente, las farmacias permanecen con 4 pagos atrasados. Muy bien. Vamos ahora, Pablo, a la columna de Alberto Cortés, La guerra en Asia Occidental. El curso de la guerra de agresión de Israel y Estados Unidos, en ese orden, ya que el primero arrastró al segundo, en Asia Occidental, viene siguiendo un derrotero bastante diferente del imaginado inicialmente por Trump. Decimos Asia Occidental y no Medio Oriente, como aparece en la prensa hegemónica, porque este es un término colonialista y eurocéntrico que carece de objetividad. Para los europeos y los norteamericanos, esta región está a su oriente, pero para los indios, chinos, japoneses, etc., es decir, para la gran mayoría de los habitantes de Asia, continente que nuclea a casi el 60% de la población del planeta, sería Medio Occidente, ya que se encuentra hacia al oeste para ellos. Las élites europeas y estadounidenses, que son quienes gobiernan realmente bajo apariencias democráticas falsas, se han creído históricamente dueños de todos los espacios del globo y también de los nombres para designarlos. Hay que empezar a disputárselos. Pese a la fanfarronada de Trump y a su real superioridad armamentística y la práctica asesina de los 2 países agresores que lograron matar a muchos de los más altos líderes iraníes, la nación persa se había preparado para esto por décadas y consiguió, con mandos militares muy descentralizados y autónomos y relevo rápido de las dirigencias, no entrar en el caos en ningún momento, unificar internamente al país. En acto de repudio a la agresión participaron incluso notorios artistas muy críticos del gobierno teocrático, demostrar que la cúpula de hierro que supuestamente hacía impenetrable el cielo israelí no era tan impenetrable. En ese país ha habido varias decenas de muertos y gran temor y desgaste psicológico en la población, y daños difíciles de cuantificar porque la censura militar de ese país lo impide. También estragos muy importantes, algunos de costos gigantescos, en base norteamericana de toda la región y en infraestructuras de monarquías del Golfo, que también censuran imágenes en parte para reducir el impacto sobre el turismo. Pero el arma, exhibida como amenaza desde hace tiempo, más decisiva fue la económica, con el cierre del estrecho de Hormuz, salida obligada de los barcos que desde la mayoría de esas monarquías, algunas absolutas, se dirigen al Océano Índico. Las exportaciones de petróleo y gas licuado por esa vía se dirigen muy mayoritariamente a Asia, China con el 37% a la cabeza. Irán ha permitido el paso a los barcos de países que considera amigos, China e India entre ellos, pero la drástica reducción de los flujos, principalmente por temor de los capitanes y encarecimiento de los seguros, ha disminuido considerablemente la oferta de hidrocarburos en el mercado mundial y provocado el alza de los precios. Además, la producción de gas es vital para la de fertilizantes, que han comenzado a escasear precisamente en época de siembra de muchas regiones, arrastrando una próxima caída de la producción de alimentos, además del encarecimiento de su transporte, y seguramente agravamiento de los problemas de soberanía alimentaria. Trump, que enfrenta en noviembre elecciones en las que se renueva un tercio del Senado, la Cámara con más poder, y la totalidad de la Cámara de Representantes, ambas con mayoría oficialista muy ajustada, que ya tenía las encuestas en contra, que además enfrenta una opinión pública no muy amiga de las guerras, a pesar de lo cual Estados Unidos ha estado en guerra con alguien a lo largo de casi toda su historia, y menos de esta. No se ve nada favorecido por el aumento de la gasolina y la inflación en su propio país,
por lo que le urge terminar el conflicto cuanto antes, aunque el dilema es cómo hacerlo sin aparecer derrotado. Entre los cambiantes objetivos declamados de la agresión por parte de la administración norteamericana, el cambio de régimen ya desapareció del discurso por utópico y por la mayor cohesión provocada precisamente por la guerra, figura la apertura de Hormuz, que estaba abierto antes de la agresión, y la eliminación, o podrá llegar a convertirse en limitación, del enriquecimiento de uranio por Irán. El utilizado en reactores tiene un nivel de enriquecimiento, es decir, del contenido del isótopo 235 fisionable, por encima del 238, por lejos el más presente en estado natural, del 3 al 5%. Las armas nucleares, más del 90%. Pero hay aplicaciones como las navales que requieren más del 50%. Irán ha declarado reiteradamente que no le interesa construir armas nucleares, a pesar de que si las tuviera, no habría sido blanco de las presentes agresiones como lo demuestra Corea del Norte. Pero no está dispuesto a renunciar al derecho de enriquecer uranio. Sí a negociar los límites de ese enriquecimiento. En 2015, Obama había llegado a un acuerdo que incluía precisamente eso. Trump, manipulado por Netanyahu, lo rompió, y a partir de ese momento, Teherán aumentó sustancialmente los niveles de enriquecimiento. El director de la Organización Internacional de Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi, según el momento y a quien quiera complacer, subraya a veces que no hay ninguna evidencia de que Irán quiera fabricar armas nucleares, o bien en otras que con lo que ya ha enriquecido, se estima que a un 60%, podría estar cerca de poder hacerlo si quisiera. Fracasado el primer intento de negociación, Trump trata ahora de presionar haciendo su propio bloqueo de los puertos iraníes y del mismo estrecho de Hormuz. Pero Irán, de gobierno chiita, rodeado de países musulmanes de mayorías sunitas, tiene como aliados a las organizaciones político-militares de las minorías chiitas en su entorno, Hezbollah, algunas milicias iraquíes. Una de ellas, los hutíes de Yemen, ya han mostrado capacidad de alcanzar con misiles a barcos que atraviesen el estrecho de Bab el-Mandeb, que vincula el Mar Rojo, terminado en su otro extremo con el Canal de Suez, con el Océano Índico, con gran impacto en la navegación. Si cerraran también ese estrecho, se reducirían notablemente los suministros hidrocarburíferos a Europa. Algunos países de ese continente, España e Italia, ya se han negado a colaborar con Estados Unidos en su aventura asiática. Trump no solo está en tensión con ellos, sino también con el Papa. En Hungría, el mandamás ultraderechista de ese país, de los últimos 16 años, perdió las elecciones, después de que Milei en persona y el vice de Trump lo fueron a apoyar, en manos de una fuerza más pro-Unión Europea y Ucrania, y menos pro-Rusia, aunque los lazos energéticos con ese país son fuertes y no girará 180 grados en su política. Conviene recordar que cuando empezó la Primera Guerra Mundial, que duró 4 años y fue la mayor masacre de la historia hasta ese momento, casi todos los actores pensaban que terminaría en pocos meses. Hoy, además, tanto Israel como Estados Unidos poseen armas nucleares y, de acuerdo a sus doctrinas militares reformadas, no descartan en ser los primeros en usarlas. El curso de la guerra. Nos vamos. Recordamos que los miércoles estamos con Prohibido Olvidar de 9 a 10 horas y los viernes con Casi Sábado de 19 a 20 horas por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. Nos despedimos con el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y un tema musical. Vamos a escuchar a Luis Alberto Spinetta, Charly García y Pedro Aznar, Peluca Telefónica. Saludos para todos.